Sí, tal cual. Nosotros el día martes 15 solicitamos al subsecretario de Trabajo que dé inicio a la reapertura de la paritaria para poder discutir juntamente con el gobierno y la Suprema Corte que integra en la patronal sobre el tema salarial. Venimos con un atraso salarial. Recordemos que en el espacio de la provincia de Mendoza, específicamente en el Poder Judicial, pero para también todos los empleados estatales, el 2020 no fue compensado. Esto es una de las dos provincias en todo el país que no abrió paritarias durante el 2020. Durante el 2021 y el 2022 se compensaron las diferencias que había sobre la inflación, pero venimos teniendo un atraso de 36 puntos de la inflación desde el año 2020. Además de eso, después de las elecciones del domingo, el día lunes hubo una fuerte devaluación del 22 puntos, lo cual hasta hoy estamos viendo las repercusiones en el aumento de los combustibles, más sumado al atraso, como le decía recién, del 2020, hacen indispensable la urgente discusión salarial con el gobierno, es decir, con la patronal, que debemos tener los trabajadores. Por otro lado, tenemos que revisar que del otro lado del mostrador, como se suele decir, la provincia de Mendoza llamativamente está dedicando fondos de presupuesto a la especulación. Es decir, han comprado títulos, bonos, con dos masas aproximadamente que tienen de presupuesto provincial, es decir, con los montos necesarios para poder pagarle a los empleados públicos 2 meses, y han comprado títulos y se están dedicando a la bicicleta financiera. Y por otro lado, los fondos que ha girado la nación a la provincia para Portezuelo del Viento, es decir, para el dique de Portezuelo del Viento, han sido sacados de la provincia y también están siendo dedicados a la especulación. Es más, ha sido observado por parte del gobierno nacional a la provincia que los fondos han sido puestos en un fondo de inversiones que ya ha sido cuestionado por la Argentina justamente por esa especulación. César, el SUTE, por ejemplo, judicializó la deuda del 2020, que bien decía usted recién, ¿no? Los empleados estatales ese año no recibieron ningún tipo de aumento, fue una de las dos provincias de Argentina que no mejoró los sueldos de los empleados estatales el año de la pandemia. ¿Tienen pensado desde el gremio de judiciales judicializar esa deuda también, como hizo el SUTE? Bien, a veces hay una confusión acá, porque cuando se dice judicializar la deuda, pareciera que los jueces, en forma automática, y acá nos introducimos en otro tema, en forma automática y bajando el martillo podrían condenar a la provincia de Mendoza a que pagara la deuda que tiene con todos los estatales. Esto no es así, porque en el ámbito estatal está abierta la paritaria y en el espacio donde se debe realizar. Lo que ha hecho el SUTE ha iniciado una acción de amparo sindical, es decir, la posibilidad de que se abra la paritaria para el sector de los trabajadores estatales. No quiere decir que los jueces puedan dictaminar sobre el salario de los estatales. Acá hay una metodología, que es la afectación de parte del presupuesto, y ese marco regulatorio y legal se lo da la paritaria. Por otro lado, tenemos que, como decías vos, me viene bien la pregunta para decirte que durante el año 2020 a los jueces, es decir, a los que más ganan dentro del Poder Judicial y prácticamente dentro de la provincia, les respetaron el aumento. Es decir, durante el año 2020 a los que más ganan en el Poder Judicial les pagaron el monto de inflación, ese 36% de inflación que hubo en el 2020, le pagaron a los jueces y no le pagaron a los trabajadores. Y la semana pasada, una semana previa a las elecciones, la Corte de la provincia de Mendoza dispuso un aumento para todos los jueces. Igualmente son los que más ganan dentro del Poder Judicial. Sí. Hasta ahora venían teniendo una diferencia entre el que más gana y el que menos gana de 16 pesos. Es decir, que teníamos que juntar 16 salarios de un trabajador inicial para poder lograr el salario de un magistrado de la Corte. Sí. Como si eso fuera poco, esa diferencia de 1 en 16 se aumentó a 1 en 18.6. Es decir, ahora necesitamos 18 salarios. ¿Y cuál es el monto? Si vemos el monto, hoy día un ministro de la Corte está ganando de básico 1.700.000 pesos. Un ministro Lo de la que le Corte, permite dijo, un ministro de la Corte. un ministro de la Corte que integran el Poder Judicial. El Poder Judicial está integrado por los magistrados, los jueces, los ministros de la Corte y el resto de los trabajadores estatales, Sí. sean empleados y funcionarios en los distintos escalafones. El ministro de la Corte se lleva
1.700.000 pesos de básico, lo cual le permite a muchos de ellos llevarse prácticamente 3 millones de pesos por mes, mientras un trabajador está por debajo de la canasta total de consumo y en algunos casos por debajo de la línea de la pobreza. Eso es lo que estamos pidiendo con esta nota que pareciera ser tan formal, pero lo que estamos pidiendo hoy día es que haya una distribución justa de los recursos del Poder Judicial hacia adentro. ¿Cómo podemos confiar en los mendocinos? Que haya justicia en la provincia de Mendoza cuando ellos mismos dictaminan sus salarios y llegan a estas sumas cuando un trabajador de la justicia, que además de eso le piden que prácticamente sea abogado para poder ingresar como administrativo, porque el examen es sumamente exigente, es decir, uno de los únicos espacios dentro de la administración pública donde se rinde examen para ingresar. Sí. Los exámenes son sumamente exigentes, pero esos trabajadores, cuando ingresan, encuentran un salario que está por debajo de la línea de la pobreza. Bien. En marzo, ese monto, firmado por la Corte y publicado, fue 130.000 pesos de bolsillo. La Corte misma lo publicó. Producto de las negociaciones paritarias que hemos ido logrando los trabajadores, ese monto ha subido, pero recordemos que hoy día una canasta total de consumo en la provincia de Mendoza está alrededor de los 300.000 pesos. Sí. Ninguno de esos trabajadores, es más del 50% de los trabajadores del Poder Judicial no alcanza los 300.000 pesos. Hoy, a ver, algo dijo ahí. Recordemos con quién hablamos, Laura, antes que nada. Con César Llanos, él es secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. Hoy, César, alguien que ingresa, ¿no? Como que rinde los exámenes, aprueba todo e ingresa al Poder Judicial como administrativo. Alguien que recién ingresa de básico, cuando se cumple el primer mes que trabajó, ¿cuánto gana? Ahí hay dos sumas. Una es el ingreso al bolsillo y el básico. Sí. El básico está, el básico de la categoría inicial está algo más de 90.000 pesos. Y eso le permite tener un salario de bolsillo que no alcanza los 200.000 pesos de bolsillo. ¿De bolsillo cuánto, perdón? ¿Cuánto de bolsillo? No alcanzan los 200.000 pesos. No llega a 200.000 pesos. No llega a 200.000. Bien, alguien que recién ingresa, ¿no? Alguien que recién ingresa como administrativo, es decir, y además de eso tenemos categorías que están más bajas que eso, como son los compañeros que están en la parte de mantenimiento y los ordenanzas que son los que hacen la limpieza. Bien, y Entonces, claro, nos parece sumamente desproporcionado los salarios que se han fijado en los magistrados, haciendo caso omiso al salario que tienen el resto de los trabajadores. Bien. César, y bueno, y digo, volviendo a lo de recién, este amparo sindical que presentó el SUTE, ¿ustedes entonces tienen pensado seguir esa línea o no? Nosotros lo que hemos pedido es justamente lo que pretende el amparo sindical, es la reapertura urgente de la paritaria. Sí. Además de eso, lo que nosotros pretendemos es que se instale en el debate a gobernadores, que estamos a un mes también de la elección de gobernador, que digan los candidatos de la provincia de Mendoza, aquellos que aspiran a ser gobernadores de la provincia de Mendoza, ¿qué van a hacer con esta deuda que tienen con los trabajadores estatales? El 60% del salario se ha perdido entre la devaluación del lunes y lo que nos deben del 2020. Entonces pretendemos que los candidatos se expresen y así también se expresen los candidatos del oficialismo, que digan qué es lo que van a hacer con esta deuda que tienen, entendiendo que el salario de los trabajadores va directamente al consumo y dinamiza la economía interna, es decir, que no se dedica ni a la especulación como lo ha decidido el gobernador con los fondos que son públicos, ni a hacer gastos que son superfluos. Hoy día, cuando un salario está por debajo de la línea de consumo, todos los aumentos que van se dedican justamente a solventar las necesidades de la familia, sin ni qué pensar ni qué decir de la cantidad de compañeros y compañeras que son el único ingreso que tienen en su familia. Bien. Recién, o en estos días se ha estado hablando de dudas, ¿no?, que ha habido en los exámenes de ingreso al Poder Judicial. No sé si ustedes han tomado alguna carta en el asunto, hubo denuncias de ciertos acomodos, ahora se comunicó que se van a tomar los segundos exámenes el 15 y 16 de septiembre y que van a ser en forma presencial. No sé ustedes qué visión tienen sobre esto, si han tomado postura sobre algo también. Nosotros hemos cuestionado estos ingresos que vos decís, muy bien decís, desde el momento que salió la acordada que firmó el presidente de la Corte. ¿Qué es lo que decía? Decía que le iban a pagar a la universidad en dólares
a la Universidad de Ciencias Económicas, a la Universidad de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, para que utilizara un programa que el Poder Judicial tiene gratuito, que lo puede usar cualquier parte de la administración pública, para que tomara los exámenes en forma online. Nosotros criticamos primero eso, que se sacara de la órbita del Poder Judicial los exámenes, sin ninguna necesidad, porque estaban tanto los recursos humanos, los recursos informáticos y los recursos económicos para poder tomarlo. ¿Por qué se toma esa decisión de sacarlos y pagar afuera por algo que se puede hacer adentro? Primero, eso nos llamó la atención y lo cuestionamos. Segundo, se decidieron hacerlos online. No se tomó ningún tipo de seguridad para saber que la persona que rendía era la que estaba contestando los exámenes, porque no tuvo el examen ninguna validación de identidad, algo tan simple y tan lógico. Pero es una barbaridad eso, ¿no? O sea, puede estar un abogado, puede estar un abogado rindiendo, un abogado con 20 años de trayectoria, qué sé yo, puede estar rindiendo eso, por ejemplo. Puede estar 1, 2 o 3 abogados, toda la familia, rindiendo. Además de eso, aún así el examen era engañoso y tramposo. Y por otro lado, se rindió el examen con todas estas características y con todas estas deficiencias que señalamos. Se anunció con bombo y platillo que el examen era online, aún con las deficiencias que tenía. Y después de eso, el examen era corregido en forma automática por el sistema. No se ha publicado todavía, hoy día todos los medios hacen eco de estos rumores que vos decís. No se publicó de forma inmediata el orden de mérito y quién eran los que habían rendido. El sistema no solamente sabe cuántas preguntas respondiste, el porcentaje de acierto que tuviste, sino que ahora, la velocidad. César, perdón que lo interrumpa, perdón que lo interrumpa porque sobre eso está lleno de rumores y lleno de cuestionamientos, y todavía la Corte no publica los resultados, y aún así ha tenido que rever la situación, y ha tenido que decir que los próximos exámenes van a tener que ser presenciales. Por eso, alrededor de 52.000 mendocinos se anotaron para poder rendir el examen. César, le decimos a los que rindieron mal y a los que están mirando a ver si se puede hacer justicia dentro del Poder Judicial hoy día? César, a ver, dicho de otra forma, si yo no entendí mal, si no, corríjame, pero o sea, yo, el abogado, una familia entera o como sea que usted decía recién, puede haber estado desde su casa inclusive con los apuntes al lado leyéndolos rindiendo, ¿o no? Tal cual, usted ha entendido muy bien, así de asombroso y así de llamativo ha sido lo que ha dispuesto el presidente de la Corte de la provincia de Mendoza, con todas las observaciones, porque se hicieron las observaciones previo a la realización del examen. Aún así mantuvieron el criterio y lo realizaron igual. Después de eso, otra cosa que estaban ofreciendo, primero que el material de estudio era prácticamente toda la carrera de abogacía, y las preguntas eran de un altísimo nivel de conocimiento. No solamente había que responder cuestiones técnicas, sino que había que tener un conocimiento total del sistema del derecho. Cuando ese trabajador, aún habiendo estudiado todo, habiendo sido abogado, y supongamos que no hizo trampa en el examen, cuando fue a cobrar y cuando ingrese, va a cobrar un salario que está por debajo de la canasta total de consumo. Eso hemos cuestionado también. César, ¿es la primera vez que se utiliza este sistema de examen? Por supuesto que sí, es la primera vez que se saca dentro del Poder Judicial la realización del examen de ingreso. Además de eso, están dispuestas 200 vacantes para incorporar. En el gobierno de Suárez y en el gobierno anterior, el de Cornejo, se han perdido más de 500 puestos de trabajo. La justicia, el sistema judicial, es sumamente intensivo en mano de obra. Es decir, no hay una máquina para que tome decisiones judiciales dentro del marco del expediente. Los expedientes son estudiados y son resueltos por personas, muchas de ellas que hacen trabajo de mayor jerarquía, ya que tenemos, la mayoría de nosotros, un conocimiento específico sobre el derecho. Entonces, se exige que se tiene se pide una altísima capacitación, y hoy día están faltando más de 500 trabajadores dentro del marco de la justicia en las distintas categorías y en las categorías superiores. No se producen las corridas, no se han dado, digamos, la jerarquización, no se han producido las corridas, no se ha producido
el acceso a los puestos superiores, y aún así el Poder Judicial está funcionando. Sí, por supuesto, pero está funcionando con unas condiciones de trabajo para los que hemos quedado dentro de la justicia mucho peor de las que teníamos antes que eso. Sin embargo, el gobierno se ufana de que ha bajado el gasto dentro de la justicia. Por supuesto que ha bajado gracias a los magros salarios, gracias a no compensar el 2020 y gracias a que le da más aumento a los jueces que al resto de los trabajadores que realizan en la mayoría de los casos función de mayor jerarquía de la que están pagando. César, muy amable, gracias por su tiempo. No, el agradecido a todos, gracias por el tiempo, gracias por llegar a todos los trabajadores del sur mendocino, especialmente a nuestros afiliados judiciales, y gracias por llevar lo que tenemos que decir por parte del gremio a los oídos de toda la audiencia del sur. Que tenga buenas tardes. A su disposición. Gracias. Conversamos con César Llanos, él es secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.